esta que tenemos entonces acá, esta gestión integral para los residuos generados en la atención de salud y otras actividades está dada por el decreto 351 del 2014. ¿Listo? Entonces, bajo este decreto es que se crea esta gestión para los residuos de la salud y otras actividades, que realmente lo que son los residuos de ¿qué? De riesgo biológico. Este 351 entonces del 2014 es del Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Listo? Es dado entonces por los dos ministerios, bajo los cuales entonces se estipula toda la gestión que tiene que ver con esta clase de residuos de riesgo biológico. Entonces se generan estos. Entonces nos dicen que son todos aquellos que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente de los residuos generados en, ¿cierto? Entonces, anteriormente, por ejemplo, esto eran supuestamente celdas de seguridad, donde llegaban los residuos de la salud y otras actividades. Pues, como podemos ver, pues de celda de seguridad no tiene nada. Pues aquí vemos guardianes. Entonces, se tenían estas tres divisiones, supuestamente para dividirlo en los diferentes residuos que se generan en este sector. Entonces nos dicen que los generadores de esta clase de residuos son las actividades de la práctica médica, pues, o sea, pues si son residuos de la salud, pues obviamente todos los consultorios médicos, clínicas odontológicas, farmacias, apoyo diagnóstico, terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana. O sea que todo lo que esté relacionado con la salud humana, pues inmediatamente entrarían dentro de esta clase de generación. También tenemos los bancos de sangre, los de tejidos y semen, centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. Tenemos los bioterios y laboratorios de biotecnología, los centros de tanatopraxia, morgues, necropsias y exhumaciones, el servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico, las plantas de beneficio, que son conocidas como lo que conocemos como mataderos, los servicios veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, tiendas de mascota, droguerías veterinarias y peluquerías veterinarias, establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas, barberías, peluquerías, escuelas de formación en cosmetología, piercing, tatuajes, estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines. O sea que todos estos son generadores de residuos de la salud y otras actividades, siempre y cuando tengan estos como actividades principales. ¿Por qué? Porque puede pasar de que tenemos una industria, pero esa industria, dentro de esa industria, por ejemplo, una industria de gaseosas, ¿cierto? Entonces, pues, se deben de generar residuos peligrosos, en todas las industrias se generan, pero dentro de qué? Dentro de la industria se tiene entonces, o sea, dentro de ese sector, pues dentro de la empresa se tiene un médico, ¿cierto? ¿Cuál es la actividad principal de la industria? La creación de gaseosas, no las prácticas médicas. Las prácticas médicas se dan pues como por algo de bienestar social que se tiene dentro de las clínicas. Entonces ahí pues no aplicaría la generación del pegilasa, pero sí pues sí tenerlo, perdón, sí tenerlo incluido dentro del pegirrespro. Entonces eso es lo que sucede con cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, entonces ya saben,
¿Quiénes son generadores de residuos de la salud y otras actividades? Todos los que tengan como actividades principales estas que vemos acá, que las encontramos obviamente dentro del decreto 351 del 2014, que ese decreto 351 del 2014 se encuentra inmerso dentro de un decreto más grande que es el decreto recopilatorio del Ministerio de Salud. Bueno, acá nos dicen entonces que un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso cuando contiene agentes patógenos, como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es peligroso? Cuando tiene agentes patógenos con suficiente virulencia para causar ¿qué? Enfermedades o hasta la muerte, tanto en humanos como en animales. Entonces, de ahí la importancia de conocer cuál es el grado de concentración de, de la virulencia de estos diferentes residuos. Y por ende, si yo no como ya lo habíamos dicho en, en clases anteriores, si yo no tengo el conocimiento acertado de que realmente es un residuo peligroso, pero tengo mis dudas sobre la clasificación, lo clasifico como residuo peligroso, ¿cierto? Es mejor actuar ahí de esa forma para no tener problemas posteriores. Acá también tenemos algo, por ejemplo, alimentos que no sean consumidos al 100%. Entonces, que por ejemplo, en una clínica, pues se van a tener alimentos que van a consumir, pues alimentos que se van a consumir por personas no infectadas y por personas infectadas, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salen los residuos de comida infectados? Pues obviamente de las habitaciones donde se encuentran personas con algún grado de virulencia. Mientras que hay otras zonas del hospital donde pues no entra gente con enfermedades, como puede ser, por ejemplo, el restaurante, pues el restaurante del hospital, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso mío, pues en el caso mío, que me queda cerquita de la oficina el, el Hospital Pablo Tobón Uribe, entonces pues yo voy a comer allá. Entonces, obviamente si queda algo de residuos de comida, pues no entrarían dentro de esa fracción de residuos peligrosos. Pero los que sí están pues parcialmente comidos por los enfermos, y si estos enfermos, pues obviamente tienen un grado de, de virulencia debido al ataque de un agente patógeno, ¿cierto? Ya pues, bien sea una bacteria, un virus, un protozoo, un nemato, lo que sea, entonces inmediatamente estos se consideran residuos peligrosos. También algunos vasos plásticos o algunos plásticos que estén en contacto también, que hayan estado en contacto con estas personas que tienen un alto grado de virulencia. Hay también dentro de otra clase de residuos que son los residuos considerados de decomiso. Los residuos decomiso no aprovechado, esos decomisos no aprovechados son todos aquellos que provienen de mataderos clandestinos, ¿sí? Pues no lo llamemos plantas de beneficios, de mataderos clandestinos que se hacen en las fincas y cosas así. Por ejemplo, si en diciembre la policía ve que están haciendo una marranada y se dan cuenta que el marrano fue, fue muerto, pues fue sacrificado en vía pública, pues la policía se debe de llevar la carne de ese animal, ¿listo? Porque pues es una carne que no está firmada por un veterinario. Toda la carne que nosotros nos comemos, supuestamente, debe venir firmada por un veterinario. O sea, el veterinario debe de firmar de que la carne sí es de buena procedencia y de un lugar certificado. Entonces, eso es un problema muy grande porque muchas veces, pues,
sé que se matan los diferentes animalitos, pero no se tienen en cuenta de dónde es que provienen. Entonces, por eso. Y hay unas carnes que no son permitidas para el consumo acá en el país, como podemos ver esta persona que el de esta noticia, una noticia del año pasado, en la cual entonces él lo que hacía era para el PAE, que es el PAE es el el plan alimentario escolar en Bucaramanga, entonces vendía carne de burro y carne de caballo. Pues le da esa carne de burro y esa carne de caballo a los niños. Obviamente, como aquí no está, pues, no, pues sí, no está permitido el consumo pues de carne de burro ni carne de caballo, entonces obviamente eso tenía que venir de un matadero clandestino. Entonces esa es como una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces toda esa carne que no se puede consumir o que no se consume es considerada entonces, ¿qué? Es considerada entonces como un decomiso. ¿Listo? Bueno. Hay cuatro clases entonces de residuos de la salud y otras actividades. Ellos se dividen en cuatro. Tenemos en primer lugar los biosanitarios, ¿cierto? Que los biosanitarios son todos estos que tuvieron contacto con algún fluido. Entonces, ¿quiénes tienen contacto con fluido? Papeles higiénicos, gasas, eh, estas cositas que cuando le sacan a uno sangre, pues esos apósitos, esas cositas que le ponen a uno, pues como esas curitas, esos también, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, guantes, bolsas para transfusión sanguínea, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenaje, medios de cultivo o cualquier otro elemento desechable de la tecnología que la tecnología médica introduzca. ¿Listo? Entonces, estos son diferentes clases de residuos que quedan luego de obtenerse contacto directo con algún fluido. Entonces, esos son los biosanitarios. Por otro lado, tenemos los anatomopatológicos. Los anatomopatológicos son todo lo que son partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, dentro de estos se encuentran que muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que entonces que hayan estado en contacto con, pues, o sea, que están en contacto no, o sea, que hayan sido parte del ser humano. Entonces, por eso es que aquí entran las peluquerías también. Las peluquerías entran acá por dos. Entran por los cortopulsantes, porque los cortopulsantes, pues en las peluquerías hay cuchillas de afeitar y todo eso, ¿cierto? Y también los anatomopatológicos, debido pues aquí en una peluquería em, pues, se cortan partes del cuerpo, ¿cierto? Uñas, pelo, etcétera, etcétera. Y los cortopulsantes son aquellos que por sus características pulsantes o cortantes pueden ocasionar en un accidente. Entre estos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos capilares de ensayo, etcétera, etcétera. Ya los otros, ya los otros son residuos que no tienen contacto con el ser humano, pero que sí tienen contacto con los animales. Entonces, al tener contacto con los animales, por eso se llaman residuos de animales. Entre estos, ¿cuáles entran? Los decomisos, que les acabé de contar, que puede ser también en las plantas de beneficio se pueden hacer decomisos. ¿Y por qué? Porque, como les digo, pues, a los animalitos que se sacrifican allá, un veterinario los debe de revisar para, para ver que no tengan ninguna enfermedad, pues ninguna enfermedad que le pueda causar, valga la redundancia, enfermedades o problemas a la salud humana. Entonces, por eso todo animal que salga de una planta de sacrificio debe de ser, entonces, debe llevar la firma del veterinario.
Y la parte que no se pueda consumir por X o Y razón, pues porque el veterinario así lo considera, este también hace parte del decomiso y entonces es decomisado dentro de la misma planta de beneficio. Además, pues están los otros residuos de animal provenientes pues de las clínicas veterinarias y de las peluquerías y de cada una de ellas. Estas serían entonces como los diferentes que se tienen en cuanto a cada uno de ellos. Listo, entonces, como para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. De igual forma, tenemos los residuos, o sea, si nos vamos bien a la división de los residuos de la salud y otras actividades, entonces vamos a encontrar que dentro de una clínica o dentro de un generador de estos, vamos a tener la generación de unos residuos no peligrosos y por el otro lado, la generación de unos residuos peligrosos. ¿Listo? Los residuos no peligrosos, entonces los vamos a dividir en residuos aprovechables y residuos no aprovechables. Y los residuos peligrosos, entonces van a haber unos residuos o desechos radioactivos. Y por otro lado vamos a tener unos residuos que vamos a llamar CRETI, ¿cierto? ¿Cuáles son esos residuos CRETI? Residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. Luego de tener entonces esta división, acá ya sí nos van a aparecer las 4 clases de residuos con desechos de riesgo biológico o infeccioso, ¿cierto? ¿Que son quiénes? Los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopulsantes y de animales. Y como bien sabemos, como son de origen peligroso, de origen peligroso, pues obviamente todos estos van ¿en qué? Van en bolsa roja. Pero debidamente separados e identificados con estos otros que tenemos acá. O sea, no van mezclados. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los generadores entonces? Los generadores de los residuos de la salud y otras actividades deben de ¿qué? Deben de formular, implementar y actualizar su PEGIR ASA. PEGIR ASA, que es Plan de Gestión Integral de Residuos de Actividades de residuos de la salud y otras actividades. Entonces, como para que tengamos en cuenta el nombre de este. ¿Listo? Además de formular, implementar y actualizar, se debe estar capacitando constantemente a las personas encargadas de la gestión de estos residuos de la salud y otras actividades dentro de las diferentes entidades generadoras. Entonces, tenemos que estar pendientes de que estas personas deben de ser completamente capacitadas. Se van a tomar unas medidas preventivas, que esas medidas preventivas es en caso tal de que se puede hacer, responderle ¿a quién? Responderle a la autoridad ambiental y a la autoridad sanitaria, según sea el caso. ¿Listo? Y ya vamos a ver cómo se interactúa con estas dos, con estas dos autoridades. Y tenemos los certificados, que son unos certificados que nos dan las empresas gestoras, en la cual se certifica la buena gestión de los residuos. Estas empresas son unas empresas especializadas, pues en el caso de Antioquia tenemos empresas varias de Medellín, ACI, Biológicos y Contaminados, Quimetales, MIB, etcétera, etcétera, que todas tienen, pues deben de tener una licencia para poder funcionar. Entonces estas empresas son las que se encargan de certificar y entregando los certificados a los generadores.
de forma tal de que si hay algún problema con esos diferentes residuos, las empresas puedan, ¿qué? Pues las empresas generadoras puedan soportar de que sí se hizo una buena gestión de los residuos de la salud y otras actividades. Se va a tener un formato, que este formato se llama el formato RH1. Vamos a verlo por acá mejor. Donde en este formato lo que se va a hacer es consolidar toda la información del generador, ¿cierto? Por cada clase de residuo. Entonces, este RH1 se va a llenar mensualmente. Entonces, mensualmente, pues aquí vamos a poner obviamente el mes y dependiendo del residuo ponemos la cantidad de kilogramos que se genera. Si son biodegradables, si son ordinarios, si son reciclables. Ya con los de riesgo biológico, biosanitarios, cortopulsantes, anatomopatológicos y animal, y químicos, salen fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados, aceites usados y radioactivos. Y sacamos la sumatoria. ¿Listo? Sacamos la sumatoria mensual, pues anual por cada residuo y mensual por todos los residuos. De igual forma, ponemos la cantidad de kilogramos, ¿cierto? La cantidad de kilogramos que se van para pretratamiento, para tratamiento, disposición final, la empresa que realiza el tratamiento y el color de bolsa en la cual se lleva este. ¿Listo? Este entonces es un documento que saca la seccional de salud de Antioquia, Cornare, Corpura, Antioquia y del área metropolitana. O sea, las 4 autoridades ambientales de Antioquia, más una de las autoridades sanitarias. Porque en Antioquia, pues, hay varias autoridades sanitarias, como ya lo vamos a ver. Entonces, este es el famoso RH1. Vamos a ver por aquí qué hay con esto. Profe, ¿Qué hubo? Dime. ese documento que acabaste de mostrar, pues ese Excel, ¿se llena solamente para estos generadores de residuos peligrosos, pues de origen como de la salud o para todos? Solamente para ellos, solamente Ah, para los listo, de la salud, listo, profe. porque se debe entregar ante la autoridad sanitaria. Bueno, entonces, estos serían entonces esos diferentes. Acá se tiene un consolidado anual, pero por clase de residuo, más no el tratamiento que se tiene. Entonces, se debe trabajar con el Excel que acabamos de ver. De igual forma, todas las diferentes bolsas que se tengan deben de estar completamente etiquetadas, ¿cierto? Describiendo la clase de residuo que se está generando y en dónde se generó. Entonces miren que este que vemos acá, tiene acá, nos dice que es un residuo con riesgo biológico o infeccioso, ¿cierto? ¿De tipo qué? De tipo biosanitario. Nos dicen cuál es la clínica que lo está generando y cuál es el área de servicio. Acá nos describen la definición de residuo biosanitario que se puede depositar acá, ¿cierto? Entonces miren lo que nos dice. Elementos médico-quirúrgicos, ropas y elementos desechables contaminados con fluidos corporales de alto riesgo como sangre, semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo y leche materna, ¿cierto? Ahora se me había pasado la leche materna también como fluido corporal. Ejemplo, gases, apósitos, aplicadores, algodones contaminados con sangre, etcétera, etcétera.
y acá nos explican qué hacer con el tipo de residuo en caso de un derrame, ¿cierto? Y cuál es la precaución que se debe tener con cada uno de ellos. ¿Cuánto debe medir? Debe medir por lo menos 10 por 10 centímetros, de forma tal de que se pueda leer sin ningún problema. También tenemos el etiquetado de contenedores para residuos cortopulsantes, residuo con riesgo biológico infeccioso cortopulsante. Entonces, estos son los guardianes que vemos en las peluquerías, en todos lados. Entonces ponemos el nombre de la institución, fecha de inicio de recolección, fecha de cierre de recolección y el área o unidad de servicio que se tiene dentro de cada una de ellas. Bueno, como les decía entonces, hay dos clases de autoridades para la vigilancia y el control de estas clases de residuos. Tenemos el primero, que es el residuo las autoridades del sector salud. Estas autoridades del sector salud se encargan de la inspección, vigilancia y control de la gestión interna de los residuos generados. ¿Listo? O sea que se van a encargar de ¿qué? De todo el manejo interno de los residuos. O sea que ellos van a entrar a las empresas a mirar cómo es la gestión de los residuos de la salud y otras actividades. Miren que, recuerden que ellos, si cuando entramos a un restaurante o a una peluquería o algo aquí, así, donde se generen residuos de la salud, pues cuando se generan residuos de la salud, y ellos también hacen la vigilancia y control en los restaurantes. Miren que ellos ponen un sello verde, amarillo o rojo según sea el caso, y eso ya nos va a decir si las condiciones sanitarias del establecimiento, si son buenas, pues, o sea, si son acordes a lo que se está manejando. Se tiene una parte que es la adopción de medidas, o sea, cómo adoptar diferentes medidas en cuanto a hechos. La consolidación de toda la información que se tiene, también la vigilancia e inspección de las plantas de beneficio, aunque esta no se hace sola por las autoridades sanitarias y las autoridades ambientales, sino que también entra el INVIMA, y la actualización de censo, o sea que ellos son los que tienen censados cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque miren que cuando estábamos viendo la media móvil, habíamos dicho de que cuando era mediano y gran generador, pues cuando era pequeño, mediano y gran generador, se debía de inscribir como generador de residuos peligrosos y que los pequeños, los microgeneradores, solamente deberían de tener su pejirrespe o pejirasa, según fuera el caso, más no era necesaria la inscripción. Pero acá la diferencia es que la RH1 se le debe entregar a todos, o sea, todo el que genere residuos de la salud y otras actividades debe de hacer llegar tanto a la autoridad ambiental como a la autoridad sanitaria sus RH1. Y entonces, como la autoridad sanitaria hace la vigilancia y la inspección interna de la gestión de los residuos peligrosos, entonces la autoridad ambiental se va a encargar de la inspección, vigilancia, control de la gestión externa. O sea que estos van a vigilar usted por dónde se llevó esos residuos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la gestión interna? Y que esa gestión interna no está generando problemáticas de salud, eso es manejado por la autoridad sanitaria. Pero cuando la gestión es externa, cuando se necesita saber hacia dónde se fueron las bolsas, cuál es la empresa que hizo el tratamiento, y todo eso, ese lo hace ¿quién? Lo hace la autoridad ambiental. ¿Qué componentes tiene un pejirasa? Vamos a ver que los componentes de un pejirasa son muy similares a los componentes de un pejirrespe. Entonces va a tener un componente de gestión interna que va dado hacia el diagnóstico, un programa de capacitación y socialización, plan de contingencia para el manejo de residuos, programa de seguridad y salud al trabajo, cronograma de actividades para la implementación y tratamiento interno de residuos con riesgo biológico o infeccioso. Y va a tener también una gestión externa que está dada sobre las obligaciones del generador
en materia de recolección y transporte de residuos o desechos peligrosos, requisitos técnicos para los vehículos automotores y una etapa de seguimiento al componente de gestión externa. En el grupo del WhatsApp pueden encontrar este manual de gestión integral interna, que es el manual creado por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de Medio Ambiente sobre los componentes del PEGIRASA. Entonces es importante que lo vayan revisando. Ahorita apenas terminemos la clase, se los dejo para que lo revisen. De todas formas, se pueden meter por acá, pueden poner así, PEGIRASA, Ministerio de Transporte. Y este primerito que les va a salir acá es el que van a descargar, listo, que es este mismo pues. Se los dejo para que lo descarguen ahorita. El PEGIRASA hace las veces de PEGIRRESPEL, sí. Si ya hay PEGIRASA, no hay que hacer PEGIRRESPEL. ¿Y cuándo debe ser actualizado tanto el PEGIRASA como el PEGIRRESPEL? ¿Que se debe actualizar cada año, cada 2 años? No, cada vez que exista un cambio significativo en la empresa. ¿Cómo así que un cambio significativo? El cambio significativo es de que hayan remodelaciones y cambios dentro de la empresa para la gestión de los residuos. Entonces, estos cambios, ¿cierto? Estos cambios van a incidir en la gestión de los residuos sólidos. Por ejemplo, que es el hospital de un municipio y que anteriormente no hacían cirugías, pero que ya hacen cirugías. Entonces, hay que actualizar el PEGIRASA. Que se hizo una ampliación altamente significativa dentro del hospital, vuelve a actualizar el PEGIRASA. Que anteriormente solamente era tienda veterinaria, pero pues, o sea, que era tienda de mascotas, pero ahora se convirtió en clínica veterinaria porque contratamos veterinarios. Hay que actualizar el PEGIRASA. Entonces, en cada uno de esos casos se debe hacer la actualización de ellos. Entonces, en la gestión interna de los residuos generados, vamos a tener primero una etapa de planeación, donde en esa etapa de planeación, igual que como lo mostramos en la otra, se va a tener que una formulación del compromiso institucional. O sea, ¿a qué se está comprometiendo la institución en cuanto a la gestión de los residuos de la salud? Y es un documento mediante el cual se responsabiliza de dar cumplimiento al PEGIRASA. O sea, eso es prácticamente como un juramento por parte del, pues sí, por parte del dueño o del representante legal, si mejor la palabra, por parte del representante legal, donde dice a qué es a lo que se va a comprometer en cada uno de los diferentes casos. ¿Listo? Se va a conformar un grupo de gestión de residuos sólidos, pero ese grupo de gestión de residuos sólidos solamente será para los medianos, grandes generadores y plantas de beneficio. O sea, que todo el que genere más de 100 kilogramos y tenga una planta de beneficio debe crear un grupo en gestión de estos residuos. ¿Qué actividades va a tener? Entonces, como actividades principales va a tener documentar e implementar el PEGIRASA, identificar el presupuesto para la implementación,
Es decir, cuánta plata se necesita para poder llevar a satisfacción el PEGIRASA, proponer acciones preventivas y correctivas a que haya lugar, revisar los diferentes informes y mediante acta se reunirán como mínimo en sesión ordinaria cada 2 meses. El diagnóstico, súper importante el diagnóstico. Recuerden que nosotros vamos a hacer un diagnóstico dentro de la empresa en la cual estamos trabajando y en ella vamos a hacer una descripción general de las actividades y servicios prestados, como pues, por así decirlo, es una clínica odontológica, pero hacen esto y esto y esto, ¿cierto? Porque hay diferentes servicios odontológicos, como hay diferentes servicios médicos, como también en una peluquería hay diferentes servicios. Hay peluquerías en las cuales solamente motilan, otras donde tiñen, otras donde hacen tratamientos capilares, otras donde arreglan uñas, etcétera, etcétera. Identificación y descripción de las áreas o procesos de generación de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos, ¿cierto? Entonces el tal sería identificar cada una de las áreas bajo las cuales están compuestas la clínica. Aquí nosotros vamos a forar, más no vamos a caracterizar. O sea, el tal es nosotros poder determinar cuánto es lo que se produce, pero no por cada uno por separado. Ya si ellos llevan el RH1, pues les decimos que nos presten el RH1 para tomarle una fotico y ya pues para poderlo tener. Y las identificaciones de condiciones para la segregación de la fuente de residuos. Identificación y descripción de actividades de prevención y minimización. O sea, ¿cómo puedo prevenir y minimizar la generación de estos residuos de la salud? O sea, no va a ser una minimización cero porque pues, al fin de cuentas son generadores, pero ¿cómo sí puedo disminuir significativamente esta cantidad? Incorporación de criterios ambientales en la compra y contratación de bienes, productos y servicios. Elaborar programas de reducción y uso eficiente de materias primas e insumos. Generar estrategias de sustitución de productos y dispositivos médicos que contienen mercurio. Claro, pues que estos dispositivos a lo largo del tiempo ya han venido desapareciendo, pero de todas maneras se deben de tener en cuenta. Inclusión de tecnologías más eficientes para la reducción de residuos o desechos. Acciones encaminadas a evitar el uso de equipos de enfriamiento y extintores de fuego que tengan compuestos CFC, que son los compuestos clorofluorocarbonados, que son los agotadores de la capa de ozono. Y generar procedimientos para el control de inventarios. Porque el control de inventarios, sobre todo también mucho en las droguerías, que se dejan vencer los medicamentos. Entonces, el tal es estar alerta de eso para no dejarlos vencer. Y uso de productos, insumos o tecnologías que al ser usados no generen residuos con características peligrosas. Bueno, la otra parte ya es lo que tiene que ver con el almacenamiento interno de estos residuos y cómo van a ser las condiciones del movimiento interno dentro de ellos. Cuando se están gestionando estas clases de residuos, no se pueden movilizar en conjunto, sino que se tienen que tener de forma completamente separada, de forma tal de que no se tengan pues en conjunto cada uno de ellos, porque lo que sucede y acontece es que en muchas ocasiones se puede generar una contaminación cruzada. ¿Y por qué una contaminación cruzada? Porque en un descuido pongo los residuos no peligrosos dentro de la bolsa de peligrosos o viceversa. Y ahí se me genera esa contaminación cruzada. Debe efectuarse en las horas de menor tránsito. O sea, tratar de no pasar en las horas de almuerzo
pues ir a recoger los residuos en las horas de almuerzo o así. Por eso se les pongo acá que con los materiales limpios, pues con el suministro de alimentos, medicamentos o suministro de ropa. Los desechos peligrosos y no peligrosos no se podrán realizar de manera simultánea, tal como se los dije. Está prohibido el uso de instalaciones y de ductos, o sea, lo que conocemos como chute de basura en los edificios, este no se puede implementar dentro de los hospitales. Por ejemplo, si estamos en una clínica, los residuos deben de permanecer el menor tiempo posible dentro de las habitaciones de los pacientes enfermos. O sea, tiene que haber un buen manejo de los mismos. Otra de las cosas importantes es que, pues, de mediano generador para arriba y planta de beneficio deben de crear y se debe tener una, así como lo veíamos anteriormente en la asignatura pasada, un microrruteo, hacer un microrruteo de la ruta de recolección, con plano y todo, para poderlo tener ahí. Y todos los que tengan, por ejemplo, los que tienen, o sea, edificios o centros comerciales en los cuales se tienen diferentes centros odontológicos, o por ejemplo, los que, a ver cómo se los explico. Un edificio, entonces, un centro comercial. Si vamos a un centro comercial, vemos que el centro comercial tiene peluquerías y tiene cosas así, ¿sí o qué? Entonces esas peluquerías deben de tener un contrato con la administración del centro comercial de forma tal de que le puedan recoger esos residuos de la salud y otras actividades y puedan tener un buen centro de almacenamiento. Por ejemplo, esta es una mala forma, pues, obviamente, de poder llevar los residuos de la salud. Pues, esa no es la forma más indicada. Tenemos la capacitación y la socialización, que es obligatoria ¿para quién? Para los medianos, grandes y para las plantas de beneficio. Pero de todas maneras, los pequeños y microgeneradores deben de estar capacitándose sobre esa gestión. Entonces hay descripción de actividades de capacitación, metodología, frecuencias, responsables de la actividad e identificación de recursos. Identificación de la población objeto de capacitación, como mínimo personal operativo, administrativo, asistencial, pacientes, usuarios, personal de servicios, contratistas, entre otros. Bueno, la formulación del programa y los soportes de capacitación deberán de consolidarse en un documento que estará disponible para la autoridad sanitaria. Entonces, ¿hay que enviárselo? No, pero en el caso de que la autoridad sanitaria lo solicite, pues inmediatamente se le envía. Un registro consolidado de las capacitaciones realizadas donde se incluya como mínimo fecha, lugar, temas tratados y personal al que estuvo dirigido, número de asistentes y responsable y duración. Otra muy importante, los que realizan atención extramural, ¿cierto? ¿Cuál es la mural, perdón. Médicos en casa, ¿cierto? Entonces se tiene que socializar con los pacientes la forma en la cual se va a implementar. Y para los pequeños y microgeneradores, el programa de capacitación y socialización deberá incluir como mínimo un cronograma de capacitación sobre las diferentes temáticas. Varias veces, pues, o sea, varios municipios hacen capacitaciones constantes a moteles, a peluquerías y pues
a clínicas odontológicas, pues, de forma tal de que los odontólogos, médicos, peluqueros, barberos puedan irse a capacitar en la gestión de estos residuos. El plan de contingencia es qué hacer en caso tal de, ¿cierto? O sea, tengo que tener un plan para, en el caso tal de que haya un incendio en las áreas de almacenamiento de los residuos, inundación en las áreas de almacenamiento, interrupción del suministro de agua, interrupción del suministro de energía, derrame de residuos con características creativas, interrupción del servicio de recolección con una prevención menos de 7 días de interrupción del servicio. O sea, tengo que tener todo esto completamente cuadrado, o sea, completamente ya revisado. Por eso es que se habla de plan de contingencia en cuanto a esta parte de gestión del riesgo. Y por último, los programas de seguridad y salud al trabajador y el cronograma de actividades para la implementación del PEGIRASA. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer entonces durante este tiempo de clase, durante estos últimos 40 minutos? Entonces, durante los últimos 40 minutos vamos a revisar el manual para la gestión integral de los residuos generados en la salud y el decreto 351 de 2014. ¿Listo? Eso serían entonces las actividades para ahorita, después de clase. 351 de 2014 del Ministerio de Salud. ¿Alguna duda? Pregunta, muchachos. No. Bueno, entonces, la próxima